Capítulo 3, ¿verdad? Hoy vamos a estar equipados. Entonces, capítulo 3 del libro, no sé, Danicito, te puedo molestar. ¿Será que de pronto un libro para nuestra hermana Jessica que nos acompaña? Si hay posible. Gracias, hermano. Lo puse ahí a bloquear un poco. Gracias. Para que se pueda ubicar. Capítulo 3, entonces, mis hermanos, ubíquense en el capítulo 3. Su Biblia, Salmo 119, por favor, y su libreta de notas. Hoy nos tocaría es como, vamos a ver cómo el Señor nos apareja un salón de clase, ¿verdad? Aquí los profes que saben más de eso, para que podamos tener escritorio y podamos tener tablero y video y todas estas cosas que nos faciliten un poco el trabajo. ¿Listo? Bien, mientras usted se ubica, hermano, en el capítulo 3 del libro, página 45, por favor, para que se ubique más fácilmente, página 45, Salmo 119, 105, vamos a arrancar ahí, y su libreta de notas. Bien, ¿qué venimos aprendiendo? Es un repasito corto. Estamos hablando suficiencia de la Escritura, ¿cierto? La suficiencia de la Escritura. Muy bien, y en la oración pasada hablábamos acerca de unas preguntas muy interesantes que voy a recordárselas como introducción para esta mañana. Entonces, el hermano nos dice, ¿será que si la iglesia pregunta, ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios? Y el hermano dice, bueno, todos levantarían la mano, ¿cierto? La gran mayoría, digamos que si acaso tenemos una o dos visitas o tres visitas, no levantarían la mano, pero el grueso de la congregación levantaría la mano y diría, sí, la Biblia es la palabra de Dios, no hay problema. ¿Cuántos creen que la Biblia es veraz? Y dice el hermano, igual, todos levantarían la mano y no tendríamos problema, ¿cierto? Ahora vienen las dos preguntas que tienen un poquito de dificultad. La primera, ¿estás dispuesto a someterte en todo a ella? Y entonces ahí la gente comienza a decir, bueno, no en todo, porque hay ciertas cosas y ya habría alguna resistencia. Y la última, ¿estás dispuesto a hacer todo lo que la Biblia dice, aunque no sea de tu agrado, aunque no te guste? Y bueno, el hermano dice que ahí tendríamos muchas más dificultades y que quizá un poco más del 50% de los hermanos dejaríamos la mano abajo y diríamos, bueno, es como complicado, ¿cierto? Es como complicado hacerlo. Pero bien, y nos corresponde el capítulo 3, cada buena obra, ¿sí? Cada buena obra. No vamos a correr mucho porque hay muchas verdades que vamos a tomar en cuenta. Salmo 105, del capítulo 119, el verso 105. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Bueno, en mi versión dice luz para mi camino. Glorioso texto, ¿no? Es uno de los textos que creo que casi todos conocemos. ¿Qué está referenciando el salmista en este caso? El salmista está referenciando cómo podemos conducirnos y cuál es la luz para nuestro camino, ¿sí? Y si pensamos nuestro camino, entonces tendríamos que decir que es en nuestro diario vivir. Y lo que quiere llevarnos a pensar el escritor del libro es precisamente cómo asumimos este verso, cómo lo asumimos. Porque no lo sabemos de memoria. Y siempre pienso en algo, que hay textos muy trillados. Muy trillados. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¡Pum! Lo sabe uno. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ¡pum! Sale uno. ¿Cierto? Jesús lloró y listo. Nos conocemos una cantidad de textos, pero están tan machacados, tan molidos, que se pierde la sustancia porque no somos reflexivos frente a lo que la Escritura está diciendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos vamos a conducir? Bien, lo que dice el texto es que necesitamos de luz. Ya aprendimos también aquí en la escuela dominical, yo soy la luz. ¿Sí? Para los hermanos que nos han estado acompañando, yo soy la luz. Jesús mismo se presenta como la luz. ¿Cómo podríamos caminar a oscuras? De hecho, traigan a memoria un pasaje rápido de la Escritura, cuando en el pueblo de Israel, el Señor hizo juicio sobre Egipto, mandó 3 días de tinieblas. ¿Y qué dice el texto? A mí me llama particularmente la atención. El texto dice, y toda la gente estuvo sentada en su lugar porque nadie se movía, había demasiada oscuridad. Entonces no podríamos hacer ni nuestras tareas, ni nuestras labores. Así que debemos llevar a pensar que la manera de conducirnos nosotros es a través de nuestra lámpara. Y nuestra lámpara es la Escritura. Ahora,
eso sí tiene problemas, porque la sociedad en la que estamos viviendo, si ha hecho algo, ¿es qué? Es desconocer la Escritura. ¿Sí? La gente afirma, como dice el escritor, que la Biblia es la palabra de Dios. Pero bueno, Dios está el día domingo conmigo, o el día que yo voy, en su gran mayoría de nuestro catolicismo romano en Colombia, dicen, bueno, yo voy en Semana Santa y listo, cumplo mi tarea y ya. Pero que todos los días tenga que influir sobre mi vida, eso ya es fanatismo. De hecho, si nos escuchan hablar a nosotros, nos dicen que somos religiosos y que somos fanáticos, que somos como demasiado religiosos y hasta aburridores, ¿cierto? Hasta hartos. Y hablar con nosotros de pronto no sea muy agradable, según ellos, por favor. ¿No? Según ellos. Pero debemos mostrar todo lo contrario. Por supuesto, entonces, eso es. Y luz para mi camino. Debe iluminar nuestra vida. ¿De acuerdo? Y entonces el escritor nos lleva a que veamos algo interesante. Y él empieza con algo que todos nosotros quisiésemos hacer de la mejor manera posible, sobre todo los expositores. Y es cómo aplicar. ¿Cierto? Y hay dos términos en el primer párrafo que quiero connotar. Y uno es aplicar y el otro es visión. ¿Cómo aplicar esta verdad de la suficiencia de la Escritura? ¿Cómo hacer la práctica? ¿Cómo podemos hacer la práctica? Porque hay muchas verdades de la Escritura que las conoce, usted las maneja. ¿Sí? Intelectualmente usted las puede explicar. Pero, si puedo decirlo, conductivamente no las aplica. Entonces nos quedamos como a la mitad de la tarea. De tal manera que el reto que el hermano Rod tiene aquí es cómo aplico esa suficiencia de la Escritura a mi vida. Y eso me parece interesante. Y luego dice, ¿cuál es la visión que nosotros debemos tener? Que también es muy mal interpretado algunos textos, ¿no? Escribe la visión. Y algunos piensan que escribir la visión es que yo me soñé algo, me imaginé algo, pensé en algo, ahora lo escribo y esto lo voy a llevar a cabo. Y cuando uno ve el texto completo, la visión tiene que ver con lo que el Señor dictamina en su palabra. O sea, ¿cómo voy a hacer las cosas? Porque se van a cumplir. Y en esto nos equivocamos. Y de hecho creo que ese es un texto muy mal aplicado para hoy. En muchas de nuestras comunidades, y vamos a hablar ya de comunidades evangélicas. No estamos hablando del catolicismo, más de comunidades evangélicas. Escribe la visión, ay, es que yo quería, qué sé yo, ir a Miami, ay, esa es mi visión. La escribo y hasta que el Señor me lleve a Miami. No es, eso no es. Ahora, el Señor te puede llevar a Miami o no. Yo no veo dificultad con que quieras ir a conocer un país o viajar o hacer aquella cosa o la otra y que Dios te lo conceda. Yo no veo dificultad con eso. La dificultad está en que nosotros lo colocamos como si fuera la voluntad revelada de Dios, y eso sí es un problema muy serio. Entonces yo lo pinto de ahí, es la voluntad revelada de Dios que yo salga. No, quizá la voluntad revelada de Dios es más bien que esté quieto y sea testigo y sea antorcha en el lugar donde estoy. ¿De acuerdo? Pero eso es. Entonces, él dice, ¿cómo vamos a aplicar la suficiencia de la Escritura? Y lo otro que dice es, ¿cuál es la visión? Y me parece muy, muy, muy interesante cómo lo pinta el hermano Rod. Y él dice que la visión es alcanzar al mundo con el Evangelio. Uy, como que se desbaratan un poco de nuestros sueños, caen un montón de ladrillos que hemos hecho. Bueno, más bien podríamos decir, como dice el apóstol Pablo, se quema un poco de nuestro rancho que hemos hecho con madera o con heno o con hojarasca. ¿Cierto que como que se nos quema un poco? No, es que no es nuestra visión. La visión que Dios tiene es que va a usar tu vida y la mía para alcanzar al mundo con el Evangelio. Y aprovechemos y citemos un texto que todos ustedes conocen. Porque la palabra de Dios no vuelve. Bueno, entonces, ¿qué pasa con eso? Todos se van a convertir. No, hermano Carlos dice que no. Y entonces cuando le predico a alguien y no se convierte, ¿qué pasa?
Muy bien, hermano. Entonces pongámoslo en palabras sencillas porque hay harto que decir del libro y no me voy a detener ahí. La palabra no vuelve vacía, porque en unos opera para salvación y en los otros opera para justicia, pero no vuelve vacía. Sin embargo, a nosotros nos han enseñado equivocadamente a pensar que lo que dice el texto es que tarde que temprano se convierten. Y en el momento, puede ser en el final de su vida, en el último chispazo de su vida, esta persona, yo tengo dos ejemplos muy dolorosos en mi vida. Hace 15 días pasábamos por esto, un poco menos tal vez, la muerte de mi hermano, ¿recuerdan eso? A él le dispararon y alguien nos consolaba con esas palabras. Quizá en el último momento, él no era creyente, quizá en el último momento. Entonces yo digo, no es lo que dice la Escritura, y me duele, pero no es lo que dice la Escritura. Entonces, hermano, ¿cómo aplico esas verdades? ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es la visión que el Señor nos ha entregado? Entonces la visión que Dios nos ha entregado es que debemos ganar al mundo con el Evangelio y debemos predicar la palabra. Y la manera en que podemos hacerlo práctico, entonces el hermano nos dice, bueno, ¿cómo vamos a aplicar la suficiencia de la Escritura? ¿De qué manera vamos a conseguir esto? ¿De qué manera vamos a escuchar? No bíblico, porque no es bíblico. Diciendo, tú no puedes comer ni curo, porque para ti el hijo del rey fue hecho, el róbalo, el bagre. Pero ¿cómo te vas a un pescadito y chiquitico lleno de espinas? Eso no es para ti. Tú no puedes vestir, a menos de que sea, ¿cuál es la marca favorita de tu ropa, Juanca? La de Santa Libra, chévere. Pero para algunos no se ponen si no es rótulo. No vamos a hacer entonces hoy marketing, ¿verdad? Si no te pones tal tipo de ropa, si no consumes tal tipo de alimento, entonces no eres el hijo del rey. Es que esa no es tu visión. La visión nuestra, y debemos identificarnos con esto, es que somos luz para anunciar las virtudes del que nos llamó. Esa es nuestra tarea. Y por eso es glorioso la manera en que el hermano nos enfrenta a nuestra visión. Entonces, ¿cuál es tu visión? Como decía un hermano, ser misionero en Miami. Sí, claro, él decía eso. Y un día entendió qué es ser misionero y dijo, Señor, yo no tengo corazón para ser misionero. Señor, yo quiero conocer Miami. Y el Señor lo llevó a conocer Miami. Y nunca fue de misionero, porque no tenía corazón de misionero. Hermanos, la circunstancia es esa. Así de que el hermano nos lleva ahí. Y luego nos dice que pensemos otra vez en el texto base. Porque toda la Escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien. Y en eso el hermano también hace algo interesante. Y es que dice, ¿qué necesitamos entonces como el pueblo de Dios, como la familia de Dios, para cumplir nuestra misión? ¿Qué necesitamos? Y entonces el hermano lo pone en estas palabras, las cuales comparto. En esto me identifico totalmente. Toda la Escritura. Y luego el hermano dice, no necesitamos más ni menos. Y pensando en esto, no nos podemos retirar de nuestro contexto. Si es más, ¿en qué caemos? Eso ya lo vimos, legalismo, gracias hermano Carlos. Y si le quitamos a eso, ¿en qué caemos? En rebeldía, eso ya lo vimos en el capítulo anterior. O sea, ni legalistas, ni rebeldes. Lo que necesitamos es toda la Escritura, la necesitamos completa, ¿verdad? Entonces, ya comenzamos a sentar nuestras bases. No necesitamos menos, pero tampoco necesitamos más. De tal forma que eso me lleva a mí a pensar cuán suficiente es la Escritura. Me enfrenta con ese pensamiento. Pero no nos deja en el vacío. Luego nos dice, bueno hermanos, ahora piensen en 5 ejemplos de cómo podemos hacer esto práctico. Piense en 5 obras buenas, porque el texto termina diciendo lo que el hermano considera que es la aplicación.
o sea, para un propósito, que el hombre de Dios o la mujer de Dios, que sea enteramente, completamente, integralmente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿Quién pensó en algo? ¿Sí pensaron? Mi hermano Miguel. ¿Nos puedes compartir alguna de las que pensaste? Rápido la trabajamos. Visitar a los enfermos. Bien. Entonces, luego el hermano nos dice, ¿cómo nosotros podíamos aplicar esa verdad? Según la Escritura. ¿Sí? Entonces el hermano Miguel nos reta. Esa es una buena obra. Visitar un enfermo. Si usted ha estado enfermo, usted sabe lo valiosa que es una visita. ¿Cierto? Así no haya presente. Quiero hacer esa claridad, porque a veces usted dice, pero ¿yo a qué voy si no tengo nada que llevarle? No, pues si le lleva algo, mucho mejor. Pero si no tiene nada que llevarle, hermano, a veces que nos visiten cuando estamos enfermos, por lo menos nos saca de la rutina. Cambiamos de ambiente, preguntamos otras cosas y eso alivia nuestra carga. Tenemos menos tiempo de pensar en la agonía, ¿verdad? Entonces el hermano dice que no solo debemos pensar en una, sino que deberíamos pensar como en ¿cuántas? En 5, ¿de acuerdo? Deberíamos pensar en unas 5. Si ya tenemos una y esa nos sirve. Bueno, yo pensando en esto pensé en la del evangelismo, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes deben evangelizar? Todos. Todos. ¿Cuándo debemos evangelizar? En todo tiempo, ¿cierto? ¿A quiénes debemos evangelizar? A todos. ¿Sí se dan cuenta? Y uno a veces dice, es que yo no tengo a quién evangelizar. Es que yo no tengo tiempo. O es que yo no tengo el don. ¿Sí han dicho eso? A ver, sean sinceros conmigo esta mañana. ¿Cuántos nos hemos escudado? Voy a ponerme ahí. En que, bueno, es que no tengo el don. ¿Cuántos se han escudado en que no tienen el don del evangelismo? ¿Sí o no? ¿No será más bien que nos da miedo? ¿No será más bien que a veces tenemos vergüenza? ¿Y por qué no decirlo? ¿A quién le gusta hacer el oso? Levante la mano al que le gusta hacer el oso. Y uno lo primero que piensa es, ¿qué tal que yo no diga lo apropiado, que lo diga mal o que no enseñe bien y que quede en ridículo? Y esas son unos de los parámetros que más nos impiden hacer la buena obra de evangelizar. ¿De acuerdo? Pero eso es, la invitación es esa. ¿De dónde sacamos todas estas inferencias? O mejor, no son inferencias, son verdades directas, que es en todo tiempo. ¿De dónde lo sacamos? Que es a todas las personas y que todos nosotros debemos evangelizar. De la Escritura. O sea, ¿qué están viendo? ¿Qué estamos viendo? La suficiencia. ¿Sí? Ojalá yo pueda presentarlo de la manera en que el hermano lo hace y ahondar un poquito en esto. O sea, esto es un repaso porque ustedes están teniendo la versión directa del hermano, sino para que como que entre todos nosotros podamos dialogarlo, podamos masticarlo un poco más lento y podamos hacerlo real en nosotros. Así como el hermano lo pinta, ¿no? Que podamos tener esta parte práctica, esta parte de aplicar la Escritura, de no dejarla simplemente en el conocimiento. Porque, a ver, ¿quién de ustedes esta mañana no sabía que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo? Todos. ¿Quién no sabía que todos nosotros somos llamados a predicar? Todos. ¿Y que a quién debemos predicarle? A todos. A unos para salvación y a otros para justicia. Y de todas maneras la palabra no vuelve vacía. ¿De acuerdo? Es correcto. Vale, todo esto tenemos que hacerlo y el hermano lo pinta de una manera hermosa y dice, todo esto tenemos que hacerlo para glorificar a Dios. Aquí está implicada la gloria del Señor. De tal forma que el hermano nos pregunta, ¿cómo podemos hacer las buenas obras, pero que a la vez esta buena obra glorifique a Dios? Porque esa sería la manera indicada. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que afirma entonces el verso 17?
Y el hermano nos pone a pensar un poco en el verso 17, ¿sí? A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué afirma la Escritura? Bueno, lo que el hermano dice que afirma la Escritura es que ella tiene la capacidad, la habilidad de equiparme completamente para hacer esa tarea, para hacerla. Este ejemplo me va a servir. Cuando yo conocí a la que hoy es mi esposa, ¿cierto? Yo la conocí como una joven y comenzamos a ser amigos, comenzamos a compartir, ¿sí? Y no supe en qué momento se despertaron sentimientos en mi corazón, pero charlábamos de muchas cosas. Pero aunque ustedes no me crean, yo soy muy tímido. La gente no me cree que yo soy tímido. Yo no pregunto la hora en la calle. Yo busco un reloj. Sí, ahora con el Transmilenio es más fácil, uno va, se sube usted al bus y ella le marca la hora. Entonces, yo no sabía cómo decirle a mi esposa que ella me atraía. Entonces comencé a hacer esquelitas y papelitos. ¿Sí? Y escribía cositas y a veces se las obsequiaba, pero nunca le decía nada porque era muy tímido. ¿Cómo hacerlo? Pues casi nunca pude hacerlo. Hice poemas para hacer mi declaración. No sé cuántos de los románticos aquí hicieron poemas. ¿Sí? Yo me imagino a Dani haciendo poemas y voy a decirle a Andreita hoy así, que la deslumbre, esos ojos que tiene, y hacía uno poemas y le salían a uno en la hoja. Bueno, a mí. Yo espero que a ustedes no les pase, pero a mí en la hoja me salía. Cuando yo iba a decírselos a ella, eso no me salía nada. ¿Cómo llegamos a ser novios? Un día ella ya me dijo, ¿y qué es lo que usted quiere? Todo lo romántico, todo lo poético, todo lo genial que yo había planeado hacer, todo eso se vino al piso. Que seamos novios. Queda uno, ¿cierto? Yo no sé qué pensaría ella. No sé qué pensaría ella. Y no se lo voy a preguntar. No se lo voy a preguntar. ¿Vale? Hermano, ¿cómo hacerlo? Y esa es la tarea. Entonces, la Escritura dice que ella misma me da la habilidad y me capacita para hacerlo. Y entonces ustedes se sorprenden y uno a veces dice, yo cómo dije tantas cosas, siendo tímido. Yo cómo hice tal cosa. ¿Por qué me salió esto que ni siquiera lo había planeado? Los expositores me entienden, ¿verdad? A veces hay cosas que nosotros no hemos ni siquiera planeado decir. Ustedes miran las notas y usted dice, pero por ningún lado, vea, esas notas no tienen nada que ver con lo que él dijo. Pues hermanas, es la gracia del Señor que nos da la habilidad para hacerlo. O porque usted a veces resulta exhortando a alguien y la persona termina diciéndole a usted, sí, muchas gracias. Es interesante ver eso. ¿Qué dice la Escritura? Que ella nos habilita para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces el Señor nos va a capacitar para hacer nuestra tarea. Así que si no tienes el don, no es porque no lo tienes. No, es porque no has aplicado la Escritura. ¿Sí? Bueno, aquí no se van a agarrar de un texto también mal aplicado. Abre tu boca. Y sale usted diciendo cosas que no son. Hermanos, ¿cuál texto es bueno para evangelizar? ¿Cuál? Todos. Cualquier verso es bueno para evangelizar. Cualquiera. Si citamos con el que abrimos esta mañana, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ese es un excelente texto para evangelizar. De los machacados que hemos usado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya tenemos un énfasis para hablar de un Dios creador. Y ya ahí podemos evangelizar. Cualquier texto, hermano. Hasta los más difíciles. Jesús lloró. ¿Cómo evangelizar con Jesús lloró? ¿Sirve? Claro que sirve. El texto más corto de la Biblia. No matarás. No matarás.
Y con ese podemos evangelizar. ¿Por qué no matar? Bueno, porque hay un juez. O está bien matar. Y la gente seguramente te va a dar la puerta abierta. No, no está bien matar. Y ya tenemos un punto de apoyo para evangelizar. Así de que cualquier texto, porque la escritura misma nos da la herramienta. Ella nos va a equipar para toda buena obra. Muy bien. Pase la página un poquitín y quiero que nos centremos en el último párrafo, antes donde dice los 4 niveles de la escritura. ¿Sí? Antecitos ahí. Hay algo interesante que decidí subrayar. Dice que las buenas obras, cuando hacemos nuestra lista de buenas obras y que vemos que la palabra nos capacita enteramente para toda buena obra, dice, esto nos obliga a ver si realmente creemos o no en la suficiencia de la escritura. Entonces, enfrentémonos esta mañana con eso. ¿Creemos realmente en la suficiencia de la escritura? Y luego nos pone, dice, para que seamos ¿qué? Ya sea esposos, madres, líder, predicador. Más atrás el hermano había dicho, si eres hijo, si eres padre. En la tarea que sea, ¿quién nos equipa? ¿De dónde sacamos nuestras verdades bíblicas? ¿Cómo puedo ser un buen esposo si tomamos uno de los ejemplos? Bueno, tenemos muchísima información acerca de cómo ser un buen esposo. Pero el primer requisito que narra la escritura con referencia a ser un buen esposo es ¿qué? ¿No lo recuerdan, varones? Mis queridas hermanas, recuérdennos a los varones cuál es el primer requisito para ser un buen esposo. Amar. Ame a su esposa. Ahora miren, hermanos, ame a su esposa, yo amo a mi manera. ¿Sí? A mí me enseñaron a amar así. ¿Sí? No. No, la escritura no nos da libertad en eso. La escritura nos dice cómo debemos amar. Entonces dice, ame a su esposa como Cristo. Y eso ya me mete en aprietos. Y esa es la suficiencia de la escritura. O sea que si yo voy a ser un buen esposo, mi primer requisito es amar a mi esposa. No como yo amo, no de mi manera particular, no con esa esquelita de nunca cambies, te amo tal como eres. No, no es con eso. Es con el amor que Cristo amó a la iglesia. Y no termina ahí, porque el texto sigue diciendo, y se entregó a sí mismo. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Entonces ahí es donde la suficiencia de la escritura. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Ese es el gran problema, no estamos dispuestos. Entonces, ¿cómo voy a aplicar eso? Pues ya tengo la verdad, ¿de acuerdo? Tengo esa verdad. Así que, hermanos, ya sea que nosotros tengamos un ministerio de voluntarios, o seamos simplemente hijos, o tú seas madre y no tengas aparentemente ningún rol en la iglesia, tú puedes aplicar la suficiencia de la escritura en tu vida. ¿Qué hemos hecho? Hemos sacado a Dios de nuestras vidas. ¿Cuándo invitamos a Dios a nuestras vidas? Cuando tenemos conflictos, cuando tenemos necesidades, cuando hay luchas, entonces acudimos. ¿Cuántos se han acercado a ti para pedirte oración que son inconversos? Yo no sé si lo han hecho, pero en mi caso particular mucha gente se ha acercado a mí a decirme, ay, a usted que Dios lo escucha. Pídale por perencejito, pídale porque estoy en esto, pida porque estoy en aquello. Ahora, no está mal que oremos por ellos, no estoy diciendo que no debemos hacerlo. Pero ¿qué es lo que ellos están diciendo? A usted sí lo escucha, a mí no. No es lo que dice la verdad de la palabra. Sin embargo, tenemos todo este conflicto. Entonces, ¿dónde vamos a ejercer y dónde vamos a aplicar la suficiencia de la escritura? Porque es al punto que el hermano nos quiere llevar. Entonces, lo que el hermano nos está diciendo es que en todas las áreas de nuestra vida, la escritura nos equipa. ¿Cierto? Entonces, la escritura le dice a Maydiel, ¿qué debe hacer Maydiel con los papás?
Es un verso conocido, hermano, imposible que no, Maydiel. Tú no te vas a dejar ponchar. Respetarlos. Sí, va por ahí. Pero el texto dice que debe honrarlos. Y luego dice, ¿por qué debe honrarlos? ¿Por qué debes honrarlos? ¿Sí recuerdas el mandamiento? No. ¿Por qué, mi hermano Evi? Honra a tu padre y a tu madre. Primero, para que sea, no, esa es la promesa. Porque esto es, ya les dije todo. Porque esto es justo. Se les escapó el término. Bueno, pues está bien, no hay problema. Porque esto es justo. ¿Qué es justo? Honrar a papá y a mamá. Listo, esto es justo. La escritura le está dando las herramientas a Maydiel como hijo para hacer ¿qué? Para honrar a sus padres. Ahora, ¿dónde dice el texto, Maydiel, que debes honrar a tu papá y a tu mamá porque ellos son buena gente contigo? ¿A dónde lo dice? ¿Lo dice? No, no lo dice. ¿Dónde dice que debes honrarlos porque ellos te dan comida y vestido? No lo dice. ¿Sí? Al contrario, dice a los papás, disciplínenlo. Entonces los papás lo disciplinan y ¿qué puede pensar Maydiel? ¿Qué tan justo es honrar a mi mamá que me acaba de dar correa? Sí, no sé si me estoy haciendo entender, Maydiel, en el caso tuyo, pero yo creo que los hermanos están comprendiendo eso. Ahí es donde el valor y el peso de la escritura, para que sea suficiente, nosotros decimos, bueno, yo voy a honrarlos. ¿Por qué debo honrarlo? Porque es mi papá. No porque se porta bien conmigo, no porque es el mejor papá, no porque sí me trae. Porque nosotros condicionamos eso. Bueno, los padres tenemos también responsabilidad en eso. ¿Ah? Cuando a tu hijo nunca le dices no, vas a tener problemas. Aquí hay padres jóvenes, voy a aprovechar porque hay padres jóvenes. Muchos padres jóvenes. Mira, mi ejemplo favorito es este. Si tú a tu hijo le compras Bonjour todos los días, ¿qué pasa? Tu hijo tiene mucha plata, primero, bien, gracias Dani, tiene mucha plata. Sí, porque el Bonjour está costoso. Tiene mucha plata. Pero ¿qué asume el pequeño? El pequeño asume que es una obligación de papá que me dé Bonjour. ¿Sí? Entonces, está nuestro hermano Edwin y ha consentido a Sarita, y Sarita recibe Bonjour todos los días porque Edwin es acomodado económicamente. Entonces, un día se le desajustó la billetera y no pudo comprarle el Bonjour a Sarita. ¿Qué dice ese día Sarita de Edwin? Pues como era una obligación, mi papá es un miserable, mi papá no me quiere, mejor dicho, y se echa a Sarita a morir porque no tuvo su Bonjour. Pero ahora pongámoslo en la realidad de las cosas. Como Edwin no es acomodado económicamente, como Sarita ha sido formada bajo la estructura de la escritura, entonces, ¿cuándo recibe Bonjour Sarita? Pues ya de vez en cuando, cada 6 meses. Pero el día que Sarita recibe Bonjour, ¿qué dice? Ay, papito, gracias. Y ahí lo abraza y se siente satisfecha. ¿Por qué? Porque es un extra que Sarita no se merecía. Críenlos en la amonestación y disciplina del Señor. Eso es suficiencia de la escritura, mi hermano. Esa es suficiencia de la escritura. Y es práctico. Y ya lo pinté en la vida del hogar. Podemos tomar cualquier otro ejemplo, hermanos. Y veremos eso. Porque el hermano dice, cuando somos vecinos. Ahora miren, hermanos, no se van a perder el estudio de Deuteronomio. Porque hay un enlace espectacular con esto que tiene que ver con la familia y el libro de Deuteronomio, donde hay leyes espectaculares. Por lo menos si hablamos del vecino, y el hermano nos habla aquí del vecino, ¿cómo debo hacer con mi vecino? Hay una ley, voy a citarla rápidamente. Cuando hagas terraza, debes hacerle las 4 hiladas, o debes hacerle barandal, para que no se suba una persona y se caiga, porque si se sube la persona a tu terraza y se cae, tú eres culpable. Eso es cuidar al vecino. Interesante, ¿verdad? Todo eso tiene que ver en nuestra vida cotidiana.
La ley, la suficiencia de la Escritura no es para el domingo. Entonces el domingo venimos y aseveramos que esta sí es la palabra del Señor. Y algunos quieren aprenderlas por ósmosis. ¿Sí saben qué es ósmosis? No, bueno, para los que no saben. Ósmosis, nosotros aspiramos y transpiramos, ¿cierto? Transpiramos es que soltamos sudor, pero aspiramos. Entonces pensamos que si la cargamos debajo del brazo, ahí nos va a alimentar. ¿Sí? Recuerdo alguna vez una joven me vio tomar mi Biblia así. Yo la tomé así. O a veces uno está aquí ocupado con el micrófono y le hace así. Y entonces ella me dijo, "¿Ah, ¿así trata usted la palabra del Señor? ¿Como sin reverencia? La palabra del Señor", ella me lo explicó, la palabra del Señor se carga así, hermano, así, cerca al corazón. Eso es reverencia, eso es legalismo. ¿Cierto? Ya lo aprendimos. Eso es legalismo. Porque eso no es así. ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, ¿es o no suficiente la Escritura? Retémonos a eso. Porque la Escritura es suficiente no solo para la reunión del domingo. Porque estoy diciendo que para la reunión del domingo es indispensable. Pero es indispensable cuando sales de aquí. Cuando eres hijo, cuando eres esposo, cuando eres padre, cuando eres vecino, cuando eres empleado. Cuando eres ama de casa. Cuando eres estudiante, la palabra de Dios es suficiente. En el área que tú te mueves, la palabra de Dios debe ser suficiente para nosotros. Y de esa forma encontraremos la mayor cantidad de aplicaciones a nuestra vida, en el hecho de cómo nos conducimos. Muy bien, mi hermano. Ahora sí vamos a pasar a esos 4 niveles que usted tiene ahí subrayados. Ya los he explicado, pero sin embargo vamos a masticarlos un poco más. ¿Sí? Y el hermano dice que hay 4 niveles en la Escritura y que por lo general siempre había notado 2, que son los 2 primeros, la doctrina y la justicia. Él había encontrado eso en los textos, en el texto de Deuteronomio, de Timoteo. Pero dice que de pronto desconocemos las otras 2, y es la manera de Dios y también el llamado de Dios. ¿Cómo enriquece tu pensamiento esto? El mío fue altamente enriquecido, no sé. Espero que el tuyo igual. Pero es espectacular. ¿Listo? Y luego nos dice que la verdad de Dios es la doctrina. En el ejemplo que nos dimos, podemos encontrar, a ver, vamos a hacer el ejercicio. Texto que hable de evangelismo, rápido, los que hablan de evangelismo. Yo les ayudo con uno mientras usted piensa. Predica a tiempo, fuera de tiempo, instruye, redarguye, con toda paciencia y doctrina. Timoteo. Otro. Dale, Miguelito. Dilo. En que podamos. Muy bien. Evangelismo. 2. Juanca. Muy bien. Y un último. ¿Quién lo tiene? Y hacer discípulas a todas las naciones. Todos esos textos, ¿de qué nos hablan? O sea que aquí, ¿qué tenemos? Punto 1, doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es la verdad de Dios. Es lo que Dios ha colocado explícitamente en la Escritura. Es su verdad para que nosotros la asumamos. ¿Cierto? Entonces, Él nos dice, el hermano, que esa es la verdad de Dios. A todo lo que nosotros llamamos doctrina. Y luego Él nos explica que acerca de la vida, de la muerte, del infierno, de la salvación, de la vida familiar. ¿Cierto? El Señor nos colocó unos parámetros. Dios nos dio su palabra para que nosotros nos condujéramos por ella. No nos dejó al algarete. ¿Qué es al algarete? Sin rumbo. ¿Sí? Es glorioso entonces la Escritura porque nos dice lo que tenemos que hacer. Tomen en cuenta esa. Entonces estamos viendo lo que tenemos que hacer. Muy bien, punto 2. Luego dice que la voluntad de Dios es justicia, ¿cierto? Y dice que no solo nos ha revelado su voluntad, sino que también nos ha revelado lo que no debemos hacer. O sea, nos prohíbe
Tenemos lo que sí hacemos y tenemos lo que no podemos hacer. Y eso es bien interesante. ¿Y por qué es interesante? Porque como veíamos en el capítulo anterior, nuestros legalismos nos dicen, eso no lo prohíbe la Escritura, o puedo hacer esto porque me parece que de mi imaginación sale, o porque soy muy brillante, entonces he creado para hacerlo de esta manera. ¿De acuerdo? En el ejemplo que nos dábamos de evangelismo, entonces tenemos los textos de la doctrina que ya han citado ustedes. Ahora miremos la forma en que Dios quiere que lo hagamos. Textos que nos hablen de la forma en que lo debemos hacer. Otra vez, yo voy a citar el mismo. Predica. Entonces, ¿cuál es la forma en la que nosotros debemos evangelizar? Predicando. ¿De qué formas? Más. A tiempo. Y fuera de tiempo. Sí, yo tomé ese versículo porque tiene todas las características, como está notando mi hermano Dani. ¿De acuerdo? A tiempo y fuera de tiempo. O sea que el Señor me está diciendo lo que tengo que hacer, pero también me está diciendo cómo lo tengo que hacer. No hay mejor instrucción que esa. Y por eso, otra vez, 3:16 de segunda de Timoteo. ¿Cierto? ¿Recuerdan las 4 frases claves? Que es inspirada por Dios para corregir, instruir, enseñar, redarguir. Está todo ahí. ¿Sí estamos viendo la suficiencia de la Escritura? ¿O nos quedamos cortos? Porque a veces vemos lo que más bien nos interesa. Lo que es benéfico para mí. No sé cuántos han tenido esta experiencia que me sirve como ejemplo. Cuando escuchamos a ciertos motivadores que se escudan tras la Biblia, entonces dicen, bueno, vine para bendecirlos, vine para que reciban de parte del Señor, qué sé yo. Entonces dice, y el Señor te bendecirá y hará bendita tu arteza de amasar, que vamos a estudiar Deuteronomio, y serás bendito en el campo y en la ciudad, y usted dice, amén. ¿Cierto? Y está bien, eso dice la Escritura, no estás negando una verdad escritural. Pero luego el texto dice, y si no obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, serás maldito en el campo, maldita tu arteza, maldita tu... Y usted dice, amén. ¿Qué nos enseñaron los falsos predicadores? ¿Qué nos enseñaron? Recuérdemelo, yo sé que usted lo sabe. ¿Qué nos enseñaron? Sí, nos enseñaron las bendiciones, y mi hermano Dani. Y cuando nos hablan de las maldiciones, ¿qué nos enseñaron a decir? Eso, no recibo. Esa fue la clave, esa es. No recibo, rechazo, reprendo, anulo. Muy bien, hermana. Muy bien, muy bien. Creo que estamos sintonizados, ¿no? Estamos sintonizados. De eso se trata, hermano. Que la Escritura nos dé a nosotros la suficiencia y que podamos estar conectados. Y eso nos enseñaron a nosotros. Ahora, equivocadamente, ¿por qué? Porque no abrimos y no vemos la suficiencia de la Escritura. Entonces, hermano, no podemos. Ahí se revela entonces la voluntad de Dios. Dios nos revela la voluntad de Él. ¿Y qué es? Que prediquemos. ¿Cuándo? A tiempo, fuera de tiempo. Tenemos que redarguir, tenemos que corregir, tenemos que instruir en justicia. Eso tenemos que hacerlo. Muy bien. Y luego en el nivel 3, Él dice las maneras de Dios. Las maneras de Dios. ¿Cuál es la manera de Dios entonces para el evangelismo? En el ejemplo que nos estamos dando, ¿cuál es la manera de Dios? Pues hermanos, la manera de Dios es su palabra. Nadie viene al Padre, nadie viene al Hijo si el Padre no lo trae. Y es la palabra. ¿Han escuchado esta? Esta es muy popular. Hermano, usted no necesita saberse ningún versículo, ni abrir su boca. Evangelice con su testimonio. ¿Han escuchado esa? ¿Eso es suficiente? No, no es suficiente. No es suficiente. Porque también nos han dicho, conozco a fulanito, conozco a Perencejo, y él se porta mejor que los evangélicos. Y no convirtió a nadie, ¿o sí? ¿O usted se convirtió por el testimonio simplemente de otro? No. Nosotros nos convertimos cuando la palabra tocó nuestro corazón.
Porque lo que dice la suficiencia de la Escritura es que nosotros nos convertimos, ¿por qué? Por la fe. Gracias, hermana. Ese es un texto que nos encaja perfectamente. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y son textos que conoció. Eso es suficiencia, hermano. ¿Sí? Hermano, usted sí puede evangelizar con un solo versículo. Claro que sí. Se lo aprende, lo repasa y usted con un solo versículo evangeliza cientos de personas. Pero sin ningún versículo usted no evangeliza a nadie. Ahora, yo voy a dejar esta claridad, no hay sea que me estén escuchando aquí los hermanos o me estén viendo allá por las redes, a los hermanos que no los he saludado, bienvenidos. Es que me olvido de ustedes porque los rostros me atraen. Y hermano, y usted diga, pero Rodrigo dijo, ¿sí?, que yo no necesito evangelizar con mi testimonio. Yo no dije eso. No lo digo. Porque usted necesita comportarse a la altura. Usted necesita mostrar que es un hijo de Dios. Usted necesita dar fruto, porque usted está pegado a la vid. ¿Y por los frutos? Bueno, ahí nos queda claro, ¿verdad? Porque si dejamos algo suelto, de pronto tenemos conflictos y los hermanos pueden culparme de algunas cosas que no estoy diciendo. Dice, hermano, no, eso es. Entonces, hasta aquí tenemos. ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Y cómo lo debo hacer? Muy bien. Y la última, el llamado de Dios. Y el hermano lo coloca como jurisdicción. No se vayan a perder ese tema, hermano. Están unas hojas más adelante, hermano. Pero, qué bendición. ¿Qué es la jurisdicción para los que no entienden? La jurisdicción es el campo en el que yo tengo derecho, en el que me debo mover. Entonces, un esposo tiene una jurisdicción. ¿Sobre quién tiene jurisdicción? Muy bien, sobre su familia. Entonces, Miguelito es el esposo y es el padre de. No es que porque es esposo entonces puede venir a corregir a nuestra hermana Cata. ¿Cierto que no? Pero a veces pensamos en eso. El pastor, aprovechemos que no está el pastor hoy. El pastor tiene una jurisdicción que él no puede pasar. Que él no puede pasar. Y que hay malos líderes que infringen eso y pasan sus límites. Entonces, el pastor tiene unos límites y eso es jurisdicción. El hijo tiene unos límites. Hay cosas desafortunadas de las que uno se entera y uno ve. Conocemos a un hijo de pastor muy resentido. ¿Saben por qué está tan resentido? Porque la hermana, la anciana de la iglesia, le daba correa. Y el papá, que era el pastor, lo avalaba. Porque es que el hijo del pastor tiene que comportarse así. Entonces, ¿cómo te sientes, Claudia, si cogemos a Karen, a Juete? Pues para eso, hija, bueno, usted, yo aquí soy el anciano de la iglesia. ¿O no han visto que soy el más viejito? Entonces yo puedo, ¿sí? No, Claudia me dice, así porque me tiene cariño, pero si no me tuviera... Hermano, no, esa no es mi jurisdicción. Esta no es mi jurisdicción. Entonces el Señor también dice, no solamente cómo debemos hacerlo, de qué manera no debemos hacerlo, quién debe hacerlo, ¿cierto? ¿Quién debe hacerlo? ¿Quién debe hacerlo? También nos lo dice. Y eso es jurisdicción, es el área, es el campo donde yo debo moverme. ¿Sí? Cada uno de nosotros debemos correspondientemente hacer la tarea en esos 4 niveles. ¿Qué debo hacer entonces? Debo conocer la doctrina. Claro que debo conocer la doctrina. Y si no, ¿cómo voy a hacer lo que no me han puesto a hacer ni lo que me han mandado a hacer? Luego debo conocer su justicia para no hacer lo que no debo hacer. Demos un ejemplo aquí. Nosotros debemos dar nuestra ofrenda, ¿verdad? Claro, debemos dar nuestra ofrenda. Pero ¿cuándo se ha visto que el pastor diga, bueno, mi hermano Carlos, me hace el favor y me entrega su última colilla de pago, para saber cuánto es que usted gana, para saber cuánto es que tiene que diezmar? Eso no es jurisdicción pastoral.
La jurisdicción pastoral dice, enséñale al hermano Carlos y dígale, hermano Carlos, según el Señor lo haya prosperado, bendiga la iglesia. Amén. Hasta ahí llegamos. ¿O no es así? ¿O qué tal nosotros habiendo escogido, perdone que me ponga ahí de ejemplo mi hermano Dani, que lo voy a usar como ejemplo. Dani tiene que casarse conforme al criterio de Rodrigo. ¿Qué tal eso? Y lo digo porque es que son cosas que se ven equivocadamente de algunos asalariados, ya sabemos de qué estamos hablando, ¿cierto? Algunos asalariados que se atreven a decir, bueno, aquí, ay, a ver, Luisa, tú estás en edad de merecer. ¿Con quién la casamos? ¿Cómo así? Aquí la que elige con quién se casa, ¿quién es? Luisa. ¿Pero qué tal? ¿Sí? O el ejemplo que les estoy dando. ¿Cuánto debes ofrendar? Y el pastor se mete en la jurisdicción que no corresponde. Es serio. Y estos son verdades fuertes, hermano. Y yo sé que si algunos las escuchan van a decir, uy, está echando muchas piedras. No, hermano, es que son realidades que vivimos y desafortunadamente, como no hemos estado convencidos de la suficiencia escritural, entonces decimos lo que diga el pastor está bien. Y no es lo que diga el pastor, es lo que diga la escritura. Ahora, miren hermanos, yo lo hago con una tranquilidad impresionante porque esperamos que el Señor nos dé gracia y poderlo trazar desde aquí. Cuando nosotros decimos las verdades de Dios y las citamos, entonces la escritura también nos honra. Entonces ya hemos desacreditado la vida pastoral, ahora honrémosla, ¿cierto? Si hay un pastor que se somete a la escritura, que su fe es limpia, que traza bien la palabra de verdad, ¿qué dice la escritura? Honre a su pastor, imite su fe. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Es segura o no es segura la escritura? ¿Es confiable o no es confiable la escritura? Así es de que si hay algunos sinvergüenzas que se portan mal, no nosotros tenemos excusa para decir, todos los pastores son así, todos. No, Señor, me da mucha pena, no tienes autoridad para hacerlo. Tienes que volver a la escritura. Mis hermanos, me parece formidable. Así de que solamente quiero añadir lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que dice la escritura? Dios nos revela. ¿Qué quieres que hagas? ¿Cómo debes hacerlo? ¿Y quién debe hacerlo? ¿Más claro? Creo que más claro no puede ser. Hermanos, gracias al Señor por su misericordia y por proveernos hombres que tengan la luz y la claridad para ayudarnos en aquellas cosas que nosotros divagamos un poco. Pero hermanos, una vez más, ¿cómo lo hacemos? ¿Quién lo hace? ¿Y qué hace? Señor, gracias. No nos dejaste sin recursos, Señor. Tu palabra es suficiente. Lo vemos una y otra vez. Perdónanos, Señor. Debe ser nuestra oración. Es porque no lo hemos tenido tan en serio ni lo hemos tomado en cuenta como debiéramos hacer. Señor, hemos fallado porque hemos sido rebeldes. Y muchas de las cosas escriturales que no nos agradan las hemos puesto a un lado. No las vemos convenientes o según nuestros criterios nos cuestan tanto trabajo hacerlas que hemos decidido colocarlas a un lado o hacer caso omiso a las advertencias tuyas. Y se muestra nuestra rebeldía, que queremos proceder y queremos actuar no como tú nos pides en tu doctrina y en tu justicia que actuemos, sino que queremos actuar en los conceptos humanistas que a veces aprendemos y nos hemos desviado, Señor. Perdónanos, Señor. Pero también en muchas otras ocasiones hemos añadido cosas a la Escritura que no debiésemos haber hecho, Señor. Por tanto, te pedimos que nos ayudes a entender tu doctrina, Señor. Queremos corazones abiertos, dispuestos, que seamos tierra fértil, Señor, donde tu palabra cae, esa buena semilla que da fruto y glorifica tu nombre.
Ayúdanos, Señor. Queremos ver la justicia que tienen tus mandamientos para proceder adecuadamente, Señor. Porque cuando se trata de reclamar mis derechos, Señor, lo hago con uñas y dientes, Señor. Pero cuando se trata de reclamar los derechos de otros, a veces callamos, Señor. A veces preferimos guardar silencio y apartarnos. Y eso no es lo justo, Señor. No es lo justo. Tu palabra es clara al decirnos que ni jurando en contra nuestra debemos proceder equivocadamente, porque debemos honrar tu justicia, Señor. Tú lo hiciste en Cristo. Demandaste tu justicia y fue satisfecha en Cristo. Por eso su muerte en la cruz tan cruenta, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias. Y también nos has dado, Señor, los métodos tuyos, Señor. No son mis métodos, no es mi creatividad, no es lo espontáneo ni lo creativo que soy, Señor, para hacer las cosas. Es tu recurso, Señor. Quizá muchos, Señor, no aprueban la prédica, Señor. Quizá quieren tener otros medios, Señor, pero tú has trazado cuáles son los medios para que tu palabra sea dada, sea entregada a nuestras vidas. Ayúdanos a hacerlo, no en nuestras metodologías. Ayúdanos a hacerlo en los métodos tuyos, Señor, que son los que dan resultado. Y también, Señor, esfuerza nuestros corazones para no entrometernos en las áreas que no nos corresponden, Señor, sino que podamos ver nuestras jurisdicciones y cumplir así la ley de Cristo, ese amor que has brindado para nosotros, con el cual debemos amar a nuestros hermanos. Esfuerza y alienta nuestras vidas, Señor. También disponemos nuestro tiempo ahora, Señor, que vamos a tener nuestro servicio de adoración, que podamos hacerlo de la manera que tú nos lo pides, Señor. Que haya disposición en nuestras almas, en nuestros corazones. Que si hay carga, Señor, podamos hacer lo que dice tu palabra, Señor, traerlas a tu altar para descansar, porque tu carga es ligera y fácil es tu yugo, Señor. Gracias por mis hermanos en las redes allí a la distancia. Bendice sus vidas también. Que tu gracia esté sobre sus corazones. Alienta, Señor, estos corazones, estas almas, y produce en todos nosotros tu bien, Señor, tu bien, para que las buenas obras a las que nos has llamado, Señor, procedan de ti y las hagamos conforme a lo que tú quieres. Señor, te damos el honor y la gloria, ahora y siempre. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Bueno, en un ratito, no sé cómo estoy del reloj, estoy perdido del reloj. Y ya tendremos para tomar nuestra adoración. A mis hermanos en las redes, hermano, desconéctese por un momentito, pero ya nos volvemos a reunir con ustedes para el tiempo de alabanza.